hay que recordar que el Frente de Izquierda se constituye el 18 de noviembre del 2008 y en ese momento es solamente una alianza electoral para una elección que es la elección europea de 2009. Está el Partido Comunista, está lo que se acaba de constituir que es el Partido de Izquierda, con un corriente muy importante viniendo del Partido Socialista, con el Jean-Luc Mélenchon, y está un pequeño grupo que se llama Izquierda Unitaria, que viene de la corriente trotskista. O sea, ya desde el principio, bueno, historias que son historias muy diferentes y que no han tenido costumbre de trabajar juntos los años precedentes. Teníamos muchísimo miedo de acabar como lo que estaba pasando en Italia. Entonces, por eso se decidió sobrepasar todo lo que podía ser discrepancia entre nosotros, la historia del pasado, las peleas del pasado, que incluso fueron peleas muy fuertes en algunos tiempos, pero decidimos que había que ser responsable de dar ese paso. Hubo una violencia de los medios de comunicación en contra del Frente, en contra del candidato, e incluso del Partido Socialista, cuando se dio cuenta que bueno, vamos a sacar un resultado importante. Una semana antes de la elección se daba el Frente al nivel de 14-15%. Entonces hubo una campaña la última semana muy violenta en contra del Frente, en contra del candidato, y al final, bueno, sacamos 11%, que es un éxito porque no había pasado eso en Francia desde hace muchísimo tiempo. El principio de funcionamiento es que se debe funcionar al consenso. O sea, o estamos todos de acuerdo para una iniciativa, o si uno no está de acuerdo pero no está por impedir la iniciativa, la hacemos como iniciativa del Frente. Si una fuerza está en desacuerdo, no lo hacemos. Pero no vamos al voto. O sea, la idea es que si empezamos a decidir por voto sobre cada decisión, eso va a generar división, va a generar tensiones, entonces no es la buena manera de construir el Frente. El programa, por primera vez en la vida del Frente, desde que empezó, incorporó claramente la dimensión ecologista, lo que no había pasado en las 3 elecciones precedentes. Y por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon insistió muchísimo en toda la campaña en que el hecho que la ecología no tiene y no es contradictoria con lo social. En nuestro último congreso, que se desarrolló en marzo de este año, hemos adoptado el concepto de ecosocialismo, bueno, que significa justamente esa decisión de un proyecto de sociedad que sea un proyecto de sociedad socialista y ecologista. O sea, más bien decir que no se puede hablar de socialismo en el siglo XXI si no se integra la cuestión ecológica. Socialismo no tipo socialismo de la socialdemocracia, por supuesto, ¿no? Sino el socialismo histórico. Que secciones sindicales se preocupan de cómo proponer alternativa que sea alternativa, incluyendo la perspectiva de la ecología, nunca había pasado eso antes. O sea, era la primera vez, y eso pasó en varios tipos de industria. Por ejemplo, en la siderurgia, difícil a pronunciar ça, c'est dur ça. Al salir de la campaña, bueno, el Frente se aumentó, y al decidir que no íbamos a entrar al gobierno, y eso fue una decisión de toda la fuerza del Frente, porque bueno, ya François Hollande había dicho que iba a llevar una política de austeridad, y además, bueno, se había comprometido a volver a negociar el Tratado Europeo, pero al final no cambió nada, ni un punto ni nada. Entonces eso, bueno, nos llevó todos a decir que no íbamos a participar del gobierno. Entonces, a partir de esa decisión, otras fuerzas que habían apoyado la campaña presidencial pero que no habían entrado al Frente, decidieron entrar al Frente. Así que hoy día hay 9 fuerzas políticas en el Frente que se reclaman del comunismo, del socialismo, de la ecología, del trotskismo, del maoísmo, del republicanismo
y incluso hay personas que son personalidades que no pertenecen a ninguna de las fuerzas. Estuvimos muy preocupados de no dejar a ninguna lucha sola. O sea, la consigna que había en el frente es no hay una lucha que debe quedar aislada. A cada lucha debe haber solidaridad del frente. Y eso, bueno, lo logramos hacer. Así que hay mucha confianza dentro de las filas de los sindicalistas en dirección del frente. Cuando hay una huelga o una lucha, incluso sin huelga que empieza en una empresa, los trabajadores, los sindicalistas, la primera cosa que hacen es llamar al frente de izquierda para que vengamos en apoyo. Tenemos que seguir mostrando fuerza, porque si mostrando fuerza damos confianza al pueblo y la gente viene con el frente y podemos construir correlación de fuerza respecto a la política que se está yendo en Francia hoy día. El frente como tal no pertenece al Partido de la Izquierda Europea, pero los partidos que están en el frente sí, el Partido Comunista, el Partido de Izquierda. Nosotros pertenecemos al Partido de la Izquierda Europea, entonces la idea es de hacer una campaña al nivel de toda Europa, una campaña de todos los partidos del Partido de la Izquierda Europea, que usa una campaña común, con una oferta común, porque hay urgencia, hay necesidad. Como partido de izquierda nosotros decimos que hay que plantear que estamos dispuestos a desobedecer a los tratados europeos para seguir adelante con un proyecto para los pueblos, porque si nos quedamos dentro de los tratados, no es posible construir una Europa que sea una Europa de los pueblos, de justicia social, de otro proyecto al nivel de ecología, no es posible. Entonces hay que aceptar, hay que asumir el hecho que lo que queremos hacer es tomar la mayoría en el Parlamento Europeo para hacer otra política que sea una ruptura con la política de austeridad y que sea una política de progreso, que sea de progreso social, de progreso democrático, porque esta Europa hoy día no tiene nada democrático, y que sea también de progreso ecológico. Bueno, muchas gracias por haber.